Ya, buenas noches. Nuevamente lamento la demora por el tema del club, pero acá estamos. Hoy Yaret nos iba a hablar un poquito del libro, más allá de la profundidad y del tema. Me gustaría que nos compartas tu experiencia de lo que significó leer el libro, ¿verdad? Y qué ha representado, qué nos podrías compartir y yo después redondearé en lo correspondiente. ¿De acuerdo? Entonces, en ese sentido, no sé si nos quieres comentar algo. Claro que sí, profe. Bueno, el libro de Ana Frank, lo oí hace mucho tiempo. La verdad es un libro que muy interesante, muy triste a la vez, porque podemos ver cómo ella está describiendo de su vida, de cómo está pasando de ella refugiada de la guerra de los nazis y este, ella nos cuenta cómo está pasando con la familia, con la otra familia que está refugiando ellos, eh, con la vida amorosa con Peter. Este, la verdad me gustó y si lo tengo que leer 4 veces, lo leeré porque es un libro chiquitito y es muy bonito. Ok. ¿Quieres agregar algo más? Yo tengo una presentación, no sé si lo puedo compartir. ¿Querías presentar algo? Claro, Sí, 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 claro. Bueno, por ok. favor. Ya, ya Vamos. un momento, por favor. Ok, Ahora sí, ya puedes compartirlo. ok. Gracias. Ok. Como pueden ver, Ana Frank nació en Frankfurt. Se traslada a Ámsterdam con su familia. Otto, que se llama su padre. Su madre se llama Edith. Su hermana Margot. Ella es una niña cuando los alemanes invaden a Holanda. Familia sufre las consecuencias de ser judíos. Allí vivieron ocultos durante mucho tiempo. Ana explica los problemas con la comunidad escasa, como tenían que vivir en una inmovilidad total para no hacer ruido y no despertar sospechas. Los problemas con las otras personas que se ocultaban con ellos. Bueno, el diario de ella se lo dieron en un cumpleaños, el 12 de junio de 1942. Y desde ese momento, ese mismo día, empezó a escribir, contar y describir de su vida, este, narrando de cómo sobrevivió, bueno, sobrevivió no, sino cómo la estaba pasando, el sufrimiento y de todo lo que pasaba, su pobreza, su tristeza, su angustia, de todo lo que le pasaba en ese país donde ella estaba. Eso era, profe. Bueno, muy bien. Muchas gracias. Como ven, de ahora en adelante le iremos dando espacios a algunos para que puedan compartir, ¿verdad? Sus experiencias y sus inquietudes y darnos una bocanada de aire fresco con respecto al libro y no solamente cansarlos yo hablando sobre algo que también me gustaría que ustedes se vayan involucrando más. Por favor, a todos les pido que activen la cámara. Eh, Hay algunos que se están conectando. Hay una persona que se llama Lili, o sea, reconoce así, no sé quién es. Hola, tal vez si nos pone el video.
Bueno, si me escuchan todos bien, nada más como para verificar. Sí. Sí, profe. Ok, Sí, señor. perfecto. Bien. A ver, es importante entender qué significa el diario de Ana Frank. Efectivamente, es escrito por una niña judía mientras que se escondía de los nazis en Ámsterdam durante la Segunda Guerra Mundial. El libro se presenta desde el 12 de junio de 1942, efectivamente, cuando se lo dan en una fiesta, empieza a escribir y termina el 1 de agosto de 1944. ¿Cuál es el contexto histórico? Bueno, el contexto histórico es la Segunda Guerra Mundial. Los nazis, liderados por Adolf Hitler, perseguían a los judíos por toda Europa, llevándolos a diferentes campos de concentración. El Holocausto fue el genocidio sistemático de 6 millones de judíos y millones de otras minorías. Quiero hacer hincapié en el tema minorías. ¿Por qué? Porque en la historia de Ana Frank, esta niña nace el 12 de junio de 1929 en Frankfurt, en Alemania, y se muda posteriormente, por ahí en 1933, a los Países Bajos para escapar precisamente de esta persecución. La casa de atrás, 1942, perdón, la familia Frank, se esconde en el Asterhuis, bien o mal pronunciado, o anexo secreto en un edificio de las oficinas de Otto Frank, el padre de Ana. Y comparten el escondite con la familia Van Pels y Fritz Pfister, ¿no? En el diario, que es importante, lo recibió en su cumpleaños número 13. Eh, Bien lo decía Jared, inicialmente lo usó para describir su vida cotidiana y pensamientos personales. Pero en el diario también narra el escondite, es decir, esa vida en un anexo, las tensiones entre los ocupantes y su miedo constante de ser descubiertos. Y también hay un poco de reflexiones personales, mucho del desarrollo personal, sus aspiraciones, la complejidad de las relaciones humanas. Cuando estoy al frente del otro, reconocerlo como diferente. A ella le cuesta, pero de alguna forma u otra sus padres la van orientando hacia ese entendimiento que es muy importante. En cuanto hablamos de la publicación y el legado, bueno, pues es importante que hay un arresto en 1944, es descubierto y los ocupantes fueron lamentablemente arrestados y deportados a un campo de concentración. Ana murió de tifus en un campo de Bergen-Belsen en 1945. Otto Frank, el único sobreviviente, encontró el diario de Ana después de la guerra y trabajó arduamente para publicarlo. ¿Verdad? En ese sentido, viene con un impacto al ser traducido en diferentes idiomas y una obra importante en el campo del Holocausto, ¿no? Que proporciona una perspectiva personal y emotiva sobre el horror de una guerra y la persecución donde una persona tiene que vivir y aprender con lo que tenía, no con las comodidades que nosotros en algún momento podemos disfrutar o disfrutamos actualmente. En mi opinión, el libro es un testimonio claro a la brutalidad del Holocausto, pero también un poderoso recordatorio de la resistencia humana, la esperanza y sobre todo la voz de una joven que verdaderamente soñaba un mundo mejor, porque así ella lo exponía en su libro, un mundo mejor. Acá valga la redundancia, ¿cuántos de nosotros aspiramos a un mundo mejor? ¿Cuántos aspiramos a ello? En este sentido, los primeros días del diario hay cosas que pasan, sentimientos. eh, la publicación es un diario recuperado.
Miep Gies, no sé si lo recuerdan, una de las personas que ayudaron a esconder a los Frank, encuentran el diario y lo guardó, ¿no? Eh, Traducido en 70 idiomas, imagínense, y más de millones de copias vendidas. Pero el testimonio personal que nos da este libro nos da una visión íntima de las atrocidades de un holocausto desde la perspectiva de una joven. El próximo libro, La bailarina de Auschwitz, de Edith Eger, parte con una joven, pero crece también en los campos de concentración. Ana describe con detalle sus experiencias, sus miedos, sus pensamientos, sus esperanzas, mientras estaba escondida. Imagínense tener todas estas emociones y estar completamente aislada del mundo. Eh, Esto para nosotros en este momento hoy nos hace más accesible tener claridad sobre lo que pasó en un holocausto, pero sobre todo, espero que usted haya sentido a flor de piel los sentimientos de estar en ese temor de ser encontrado. ¿Qué es lo que uno buscaba con este libro? Bueno, que usted se conectara emocionalmente con Ana y comprendiera mejor la gravedad de la persecución y de un genocidio que si bien en ese momento lo sufrieron los judíos, hoy sufren otras personas. El que es diferente a mí, el otro. El diario de Ana Frank pone rostro y emociones a las víctimas, pero más allá de ver un número, las humaniza y recuerda la cantidad de gente que murió. En lugar de ver una víctima como números en un libro de una historia, nos damos la posibilidad de llegar a conocer a Ana como una persona real, con pensamientos, sueños y sentimientos. Y esto es muy importante porque será recordada como alguien que humanizó cada una de esas víctimas, donde ejemplificaba una vida valiosa y digna de ser recordada. Ojalá yo espero que usted haya sentido empatía y comprender la magnitud de una tragedia a este nivel de situación que pudo haber ocurrido. Para la humanidad, creo que este libro es inmejorable porque se abordan temas como el miedo, la esperanza, la injusticia y el deseo de la libertad, sobre todo, ¿no? Ahora, en cuanto a una condición humana como tal, existe la naturaleza del mal y la capacidad de las personas para ser tanto crueles como increíblemente valientes. Y en algunos casos son atemporadas. ¿Por qué? Porque a través de los escritos, Ana nos invita a reflexionar sobre la propia vida y la sociedad y cómo ésta puede contribuir a un mundo más justo y humano. En momentos donde hay extrema adversidad, o nos ofrecen lecciones sobre resiliencia y esperanza, a pesar de tener cualquier condición difícil. Nunca ella pierde su deseo de aprender, de crecer y soñar con un futuro. Y ahí de la lectura de un escrito que nos permite ver una joven madura que enfrenta sus circunstancias con una notable fortaleza interior. Y acá hay una lección detrás de esto y es el espíritu humano para resistir y en esa adversidad encontrar un sentido y un propósito en la vida. Eh, Hoy por hoy es una herramienta educativa per se en el campo tanto de una guerra mundial como de los derechos humanos, donde se incluyen planes de estudio y los educadores de muchos países lo utilizan para ejemplificar una comprensión más profunda y personal de eventos históricos que sucedieron, que son inevitables de no hablar de ellos. Pero también este diario sirve como un punto de partida para las discusiones sobre la ética, la moralidad y sobre todo la necesidad de defender al ser humano en cualquier circunstancia. Pero enfoquémonos ahora en el tema de la prevención del odio, algo que a veces uno lo observa,
pero quizás hacemos o no hacemos mucho. El diario de Ana Frank ayuda a combatir el antisemitismo, la intolerancia, el odio, recordándonos lo que pueden ser las consecuencias de un odio descontrolado. Aprender del Holocausto a través de los ojos de una niña, podemos entender el prejuicio y cómo la discriminación puede llevar a las consecuencias más devastadoras. Y aquí es importante hacer hincapié en la necesidad de ser conscientes, ser sensibles ante la injusticia y cómo poder tener inspiración a través de alguien que en ese momento no era popular, pero empezó a sembrar cosas y hoy, muchos años después, le seguimos leyendo. Si vemos este libro en una relevancia, ¿por qué no decirlo como contemporánea? Hablemos un poco de las crisis de los refugiados, por ejemplo. Cómo estas experiencias resuenan sobre aquel que es desplazado y al contrastarlo con una perspectiva histórica sobre la necesidad de compasión y asistencia. Óigame bien, al leer sobre la vida de Ana en el escondite, podemos empatizar, o yo esperaría al menos que así es, sobre aquellos que actualmente huyen de la persecución, buscan seguridad. Y esto subraya la importancia de la solidaridad y la ayuda humanitaria en todos los sentidos, recordando que las lecciones del pasado no pueden volver a repetirse. Bueno, y cómo no hablar de los derechos humanos, ¿no? El tema de la dignidad que continúa siendo relevante. Eh, ¿En qué sentido? Un diario que es un poderoso recordatorio a defender estos valores. En un tiempo donde los derechos humanos aún son violados en muchas partes del mundo. Y acá esta historia de esta niña debiera ser un llamado de acción para usted y para mí de promover y proteger la dignidad humana sin distinción alguna, abogando por la justicia, la igualdad y el respeto, independientemente del origen de la persona y sus circunstancias. No podemos seguir siendo jueces del otro, porque ¿a qué nos lleva? Si vemos el crecimiento personal y filosófico de una joven durante tiempos de extrema adversidad, sigo insistiendo en estos dos aspectos, resiliencia y esperanza. Son atemporales. ¿Por qué? Porque la capacidad de encontrar un sentido y un propósito, incluso en las circunstancias más oscuras, imagínese usted estar en momentos donde tiene que esconderse, porque en algún momento alguien lo va a encontrar y usted tiene que estar escondido, temeroso. ¿Cómo se sentiría usted al respecto? Pero en cambio esta persona logra salir adelante. Entonces, acá hay temas de temas, como por ejemplo, ¿cuál? Bueno, a ver, lo dije anteriormente, lo voy a volver a repetir. El valor educativo y moral, la importancia de prevenir el odio, pero sobre todo la dignidad humana. A ver, y esa dignidad humana partiendo del compromiso con la memoria y la acción. ¿Por qué? Porque hay que recordar el pasado para trabajar en un futuro más justo y compasivo. Tiene que ser un símbolo de la capacidad del espíritu humano para recibir y superar la adversidad. Y si usted está pasando por eso en estos momentos,
Lea el libro otra vez de Ana Frank. Hay un desafío detrás de estas letras, de ser mejores, a luchar por un mundo donde el odio y la injusticia ya no tengan cabida, pero sobre todo asegurarse que esas atrocidades, que quizás en algún momento hemos sido partícipes, conscientes o no conscientes, nunca más vuelvan a repetirse. Una voz llena de juventud y sabiduría nos sigue recordando en Ana Frank la memoria histórica, la empatía y la acción en la defensa de los derechos humanos. Todos en algún momento debiéramos honrar la memoria y aprender de esta historia, pero no de forma individual, sino de forma colectiva, buscando crear un mundo donde la paz, la justicia y la dignidad humana sean los pilares fundamentales de nuestra sociedad. No las brechas inevitables del otro, no estamos de acuerdo, cuando disentimos, pero no nos hacemos responsables ni lo que decimos ni lo que escuchamos. Y vea cómo esta joven en sus escritos destaca la importancia de poder, de poder soñar un mejor mañana. Bien, condensado, pequeñito, al grano, y esto es lo que les traigo para hoy. Ahora quisiera escuchar unos minutos de ustedes de participaciones y bueno, recordarles el libro, La bailarina de Auschwitz, de Edith Eger, un libro tremendamente fabuloso que encontrarán mucha frescura en el mismo y esperando también momentos de reflexión de cómo alguien tuvo que bailar para sobrevivir. Y estando en una fila de concentración, ella quería ir atrás de sus padres y un coronel le dice no, y soltarse también de esas emociones y de la familia. Y bueno, no les hago más spoiler. Por favor, si alguno quiere opinar. Ujú. Profe, Sí, señor. sí, yo había leído el libro hace años y no, definitivamente es un libro muy actual, Ujú. muy real. Se da cuenta uno de la capacidad que tenía esta niña, siendo tan joven, una adolescente, eh, cómo logró usar el diario, tomar los lápices y empezar a escribir eh, tantas cosas, por lo menos alguna de las cosas, porque esa vida en que ella estaba pasando era terrible. Se oían bombazos por todos lados. Usted sabe lo que es eso, estar como aturdido, metido en una cueva, aturdido de esos bombazos. Me imagino que todo lo que era la vida familiar estaba alterada. Las horas de comer, no se podía salir, no se podía ir a visitar a un amigo, no se podía salir. Yo no sé, yo creo que es como para volverse loco, pero vemos ahí el temple, la capacidad, la fortaleza de un ser humano, jovencita, y pudo sobrevivir. Ya al final murió, bueno, porque desgraciadamente siempre cayó y fue mandada a un centro de esos, de los nazis. Una cosa importante es para mí que a pesar de tanta
eh, atrocidad, a pesar de tanta maltrato al ser humano, sea porque sea judío, porque sea negro, porque sea indio, por lo que sea, es ser humano. Y eso se sigue dando y se dio y se sigue dando. Ve lo que pasó con los españoles, con los judíos, con los indios. No sabían si tenían alma o no, ellos lo dudaban y decían que no tenían alma, que eran animales. Y veamos lo que está sucediendo ahorita en las guerras. Ahorita las guerras no han parado, siguen actuales. O sea, la sociedad no aprende. Ese gran ejemplo de Ana Frank, que dichosamente se recuperó lo que ella sentía, parte, porque ella no pudo poner todo lo que sentía. Gran parte de lo que sentía es un tesoro que nos enseña, claro, a reflexionar sobre las atrocidades que suceden en la sociedad, en el ser humano, y que siguen sucediendo. Es que eso es que eso es lo terrible. Siguen sucediendo. Países que lo que les interesa es la parte económica, el dominio, el poder, y los demás que vean qué hacen, ¿verdad? Que se vayan para el exterior o que se mueran de hambre, pero lo importante para ellos es mantener el poder. Se mueren los que están en el poder y quedan los compinches o queda la familia en el poder. Pero ellos no sueltan el poder, jamás. Gracias. Sí, y gracias por la apreciación y verdaderamente, a ver, nos tiene que poner a reflexionar a todos, ¿verdad? No podemos ser indiferentes ante situaciones así que pasan. El tema es, de nuevo, ¿qué tanta indiferencia existe en el ser humano hoy, donde nos olvidamos que a través del lenguaje, ¿oiga bien? Transformamos, generamos, creamos y hasta cambiamos una realidad? ¿Qué tanto nos percibimos de eso? Y esos son aspectos que el libro hoy debe ser algo que nos debe recordar. Bien, no quiero extenderme más porque primero quiero agradecer la paciencia que tuvieron conmigo, con mi persona, de esperarme. Nuevamente pido disculpas del caso. Quisiera que en el diario de Ana Frank tomemos como una lección lo siguiente, y esta es una invitación para todos. Haga usted su propio diario. Profe, sí, esa era una cosita que yo quería decir. Qué importante es leer y escribir. Exacto. Vea que era una cosa sencilla, un diario de lo que ella iba viendo todos los días. Por supuesto, era de una situación realmente muy fuera de lo común. Pero imaginemos que uno se pone a hacer un diario de lo que es común y corriente todos los días. A lo mejor de algo sirve, o por lo menos va uno puliéndose un poquito para escribir. Así es. Gracias. Les voy a contar mi experiencia. En mi caso, yo a mis hijos les tengo un escrito sobre mis pensamientos y muchas cosas que he escrito, se las he escrito para ellos. Y hay más de 10 libros ahí guardados para en algún momento, como un regalo mío propio, se los daré para ellos. Imagínese usted que empieza a escribir desde hoy. Ese puede ser un legado para otro, para alguien, para un hijo, para un familiar, para otra persona. Lo silenciaste, ¿no? En ese sentido, yo quisiera reiterar la importancia de escribir
compartir el conocimiento sin temor, siempre propositivo, enfocado en lo que realmente suma y genera valor. Y puede ser desde lo común. No necesita hacer nada extraordinario. ¿Alguien más quiere opinar? Yo quiero, profe. Por favor, adelante. Gracias. Buenas noches, compañeros. Voy a empezar por la parte que dijo el profe y que me pareció muy acertado, que la idea de que nos sentáramos a leer a Ana Frank era que nos llegara, si sentíamos como una identidad, si sentíamos como esa conexión al punto de llegar a entenderla, si se me permite el término, como íntimamente. A mí en lo personal me pasó por dos cosas. Primero, porque el tema de las guerras ha sido un tema que en lo personal siempre me ha llamado poderosamente la atención y ahí lo he escudriñado un poquito, lo he estudiado un poquito. Entonces, Ujú, uno puede llegar y como sobredimensionar la catástrofe gigantesca que fue la Segunda Guerra Mundial, las consecuencias que hoy en día la humanidad todavía viene jalando casi 70, 80 años después. Y en segundo lugar, porque a mí me molesta, a mí me choca cuando alguien que ostenta algún nivel de poder quiere pasar por encima y quiere soslayar y quiere sojuzgar y quiere maltratar al que en teoría es como más pequeño, es como más indefenso. A mí esas situaciones me chocan, pero terriblemente, ¿verdad? No me gusta para nada que se burlen de las personas por su condición física. Perdonando la palabra, pues lo detesto. Entonces, donde yo empecé a ver a Ana Frank y yo veía las cosas a las que ella se enfrentaba, o sea, yo dije, no, o sea, qué terrible, porque Adolfo Hitler designó a un holandés que era parte de la Gestapo, de las nefastas fuerzas de seguridad alemanas, designó a un holandés despiadado, cruel, casi un carnicero, para cazar a los judíos que se habían trasladado a Holanda. Entonces, el asunto es, o sea, sobrepasa todo el entendimiento que uno pueda tener de qué tan capaz puede ser una persona para destruir, para perseguir y para anular a otro ser humano. Eso es tremendo, eso es horroroso, eso es espantoso. Si usted se pone a escuchar los testimonios o qué piensan los veteranos de guerra, que yo sea paso ya son muy poquitos porque casi todos se han muerto. Yo me he dedicado ahí a estudiar alguna que otra geografía un poquito. Todos coinciden en que la guerra no soluciona absolutamente nada. Y no lo hemos aprendido porque vea lo que está pasando en Ucrania, vea lo que está pasando en Medio Oriente entre las facciones terroristas e Israel. Me hago así como una pequeña licencia poética. ¿Cuántas Anas Frank deben de estar ahí? ¿Cuántas Anas Frank deben de estar ahí escondidas, refugiadas? ¿Cuántas Anas Frank deben de estar en estas guerras espantosas, fraticidas que se hacen en África? Todos hemos escuchado de el grupo terrorista Boko Haram. ¿Cuántas Anas Frank habrá en el continente negro? Y el problema es, como dice don Antonio, no hemos aprendido la lección. Eso es lo más preocupante, eso es lo más terrible. Pero bueno, para concluir, quiero decir que me pareció algo extraordinario realmente la persona, la niña, la personita, la mujer de Ana Frank, porque siendo tan jovencita, siendo
de ahí uno podría pensar, tal vez como no tan instruida, pero hay ciertos párrafos de la lectura, hay ciertas letras, hay ciertas frases que conllevan como un conocimiento y como una fuerza espiritual que yo mismo dije, qué interesante. Vean lo que está escribiendo una chiquita que pequeñita, adolescente, y aparte de eso, escondiéndose de lo peor que estaba sucediendo en la humanidad, y sin embargo ella llegaba y a veces escribía cositas como triviales, como que le dio de comer a un gatito, que hizo esto, pero a veces hace reflexiones profundas. Entonces, ahí uno ve como una parte muy bonita de quién es toda ella. Y es extraordinario ver que hasta el día que fue capturada, ella nunca dejó de pensar, de analizar, de prepararse, de instruirse, de leer. Entonces yo digo, ¿qué ejemplo más extraordinario es ella en su niñez, en su adolescencia, en pasar por esa etapa tan dura y aún así leer, prepararse, estudiar, mantener la calma en esos momentos tan tremendos? Entonces, si se puede aplicar el término, mi admiración para Ana Frank, porque yo personalmente no me veo como con ese mismo equilibrio emocional pasando por una etapa tan oscura y tan terrible en lo personal y en todo en todo el alrededor en donde ella se estaba desenvolviendo. Gracias. Gracias, muy buena participación. Quizás no nos veamos así, pero pasamos oscuridades. También hay que saber identificar esas oscuridades. Bien, solo puedo decir gracias. Hoy hemos tenido 7 personas en el coro. Lo agradezco mucho. Lean bien Edith Eger, por favor. ¿Qué es leer bien? Léalo con calma, escriba con calma. Y plantee para ese libro su propio diario de notas. Y tendremos una jornada más extensa, ¿verdad? Y más propositiva de cada uno de ustedes. ¿De acuerdo? Nicole, bienvenida. Esperamos que no sea un destello fugaz como esos cometas, ¿verdad? Que estos cometas Halley. Raquel, bienvenida nuevamente. Igual esperamos que no sea un destello fugaz de un cometa, sino que la tengamos por acá siempre. Nos ha hecho falta. Nicole también. Y trabajemos por un mundo mejor. Vean como una joven con un simple escrito, que ella lo escribía para ella, su querida Kitty, decía, hoy resuena en todas las latitudes del mundo y se enseña a jóvenes en los programas de educación para construir un mundo mejor. Bien, decía Cerati, con esta me despido. Nos vemos dentro de un mes aproximadamente. Y nada, ánimo con esa lectura, hay que seguir siendo perseverantes. Ya llevamos más de 30 reuniones en el club de lectura, es un montón. Y esperamos que sean muchas más, ¿no? Serán las que tengan que ser, pero dependerá, como lo he dicho siempre, de cada uno que pueda lo mejor, de que lea. No tiene que obligarse a leer todo. Si no lo lee, usted lo puede eh, terminar en algún momento, pero sí es importante el hecho de que pueda tener una secuencia de, bueno, de lo que está pasando y vea que tenemos un hilo conductor, ¿no? Hemos venido leyendo libros importantes, estamos leyendo sobre el holocausto, sobre la vida de las personas, eh, vendrán otros libros más bonitos todavía y ánimo. Me complació saludarles, como siempre, y deseándoles que estén muy bien y ojalá que estas caritas no se me pierdan, ¿verdad? En el Olimpo, que a veces se me pierden, hay que jalarlas así. Cuídense mucho, Dios los bendiga. Hasta luego. Hasta Ok, luego. buenas noches a todos. Muchas gracias.
Buenas noches, Ok. profe. Hasta luego. Buenas noches. Hasta luego. Hasta luego, profe. Buenas noches. Que Buenas tenga noches. buena. Gracias por la presentación. Me gustó mucho. Gracias. Con gusto, para servirle. Hasta luego. Hasta luego.